Hoy vamos a hablar sobre la evolución del concepto de la antropología a lo largo de la historia. Podríamos decir que la antropología filosófica es la disciplina encargada de reflexionar sobre la naturaleza humana. Y esta, digamos, ya que el pensamiento filosófico se ha extendido durante un periodo tan largo de tiempo, pues ha atravesado un proceso de constante evolución y ha sido moldeada por contextos históricos, sociales e intelectuales de cada época. Y a través de digamos, esta evolución podemos también distinguir figuras importantes, prominentes, que han dejado huella profunda en la comprensión de la naturaleza del ser humano y que han representado hitos importantes de recordar. Para hacer esta exposición un poco más dinámica, he decidido separar la exposición en 5 temas. Está la etapa clásica, donde vamos a hablar de algunos griegos, filósofos griegos que aportaron muchísimo a este tema. La Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna, la Ilustración y el siglo XIX, el siglo XX, ¿cierto? Ahora, si empezamos por la etapa clásica, podemos hablar de que aquí aparecen los cimientos de la antropología filosófica, y estos se encuentran en la Grecia antigua, la Grecia clásica, donde el cuestionamiento sobre la naturaleza del ser humano cobró relevancia, ¿cierto? Creo que uno de los momentos claves, aunque digamos es difícil descartar otros filósofos, digamos que Sócrates, cuando plantea su metodología de la mayéutica, dio un paso crucial buscando el conocimiento de nosotros mismos, cómo empezar a entendernos, a investigar quiénes somos, ¿cierto? Creo que es realmente importante. Platón, por su parte, propuso una visión dualista, donde se dividía el ser humano entre un alma inmortal, irracional, y un cuerpo material y corruptible. Esta visión fue también refutada por Aristóteles, y este debate entre si éramos dos cosas conjugadas en un mismo cuerpo o era un cuerpo que estaba compuesto de dos cosas, que digamos es, aunque suene parecido, no es lo mismo, fue la base, una base muy importante para discusiones posteriores que ya vamos a ver, ¿cierto? Y digamos que si tienen curiosidad sobre eso, yo diría que las ideas de Platón las pueden encontrar en La República y en Fedón, que son dos obras donde se puede encontrar reflexiones que sentaron las bases para discusiones en la Edad Media. Ahora, en la Edad Media es indiscutible hablar de la influencia del cristianismo en el pensamiento humano, y esto también viene de que el cristianismo fue muy hábil adoptando ideas de Platón y de Aristóteles, que incidieron en el debate, sobre todo del libre albedrío, que se van a dar cuenta que es una de estas bases esenciales, no solamente en el pensamiento, sino en cómo terminamos nosotros de moldear nuestra sociedad, ¿cierto? Y digamos que para sustentar esta idea de libre albedrío, pues adoptaron el dualismo del cuerpo y alma, la inmortalidad también del alma, la búsqueda de la verdad y el bien, la ley natural, y la libertad como una condición para responsabilidad moral. Y esto va a ser muy importante de aquí en adelante, sobre todo cuando estamos hablando de la evolución del pensamiento y cómo este pensamiento terminó moldeando también nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que la Edad Media estuvo marcada por el cristianismo, y podemos encontrar figuras importantes como San Agustín de Hipona, con obras como Confesiones, donde destaca la importancia del alma y la búsqueda de la salvación divina, como elementos centrales de la naturaleza humana. Tomás de Aquino, por su parte, pues digamos que él mezcla la teología cristiana con la filosofía aristotélica, proponiendo una visión del ser humano como un compuesto
de cuerpo y alma, no tanto separándolas, sino volviéndolas a poner como una combinación creada por Dios, y que es esta combinación la que nos da el libre albedrío. Este pensamiento, que aunque parezca en este momento muy dogmático, muy religioso, nos vamos a dar cuenta que en el Renacimiento y en la modernidad fueron interpretados de una manera que incluso jugó en contra, digamos, de ese monopolio del pensamiento que estableció el cristianismo en su momento. Entonces, cuando hablamos del Renacimiento y la modernidad, tenemos que hablar de un nuevo enfoque hacia el ser humano, ¿cierto? Entonces, digamos, estos trajeron consigo un resurgimiento del interés por el ser humano como el centro del universo. Personajes que recuerdo de esta época que pueden haber traído pensamientos importantes. Pienso que René Descartes, con su frase pienso, luego existo, pone la conciencia y la razón como elementos fundamentales de la identidad humana, que yo creo que es algo que también va a influir, o que viene de esta visión de la naturaleza divina de las cosas, ¿cierto? Francis Bacon, por su parte, también va a hablar de la importancia del método científico para comprender la naturaleza y la posición del ser humano en ella. Digamos que aquí empieza a haber cierto distanciamiento entre el pensamiento y la religión, que también es importante, ¿cierto? Los conceptos que la religión adoptó de la filosofía clásica, pues obviamente que antes eran otros, empezaron también a generar nuevos conceptos en que los nuevos filósofos empezaron a reflexionar. Por ejemplo, el cuestionamiento de la autoridad eclesiástica, digamos, la idea del libre albedrío y la responsabilidad moral del individuo, desafían la autoridad absoluta de la Iglesia Católica, y esto abrió paso a lo que un día podría ser una herramienta para comprender el mundo sin la fe, ¿cierto? Lo que dio lugar digamos, a movimientos no solamente más laicos, sino también al protestantismo y a la Ilustración, ¿cierto? Esto también llevó al desarrollo de la ciencia moderna, ya que la creencia en la ley natural como orden racional del universo sentó las bases para el desarrollo de esta, ¿cierto? Los científicos en el Renacimiento buscaron comprender las leyes que regían el mundo natural a través de la observación y la experimentación. Y esto también viene digamos, de algo que cuando la religión católica lo implementa, pues era simplemente estas leyes las puso Dios. Ahora hubo personas que se sentaron a mirar estas leyes que Dios había propuesto en algún momento en su construcción universal, y empezaron a darse cuenta, a estudiarlas, a categorizarlas, y esto da, digamos, paso a esta revolución científica que vamos a ver un poco más adelante. Aquí ya estamos entrando a la Ilustración y al siglo XVIII, donde estamos en la búsqueda de la razón y la naturaleza humana, porque digamos que el humano sigue siendo el centro, ¿cierto? Y estas ideas que provienen de la filosofía de la Grecia clásica, que adoptó la religión católica, empiezan a jugar un papel en el surgimiento de otro tipo de reflexiones, ¿cierto? Aquí aparece el contrato social y las primeras ideas del liberalismo, que más no verlo como la idea política del liberalismo, sino como la idea de la libertad humana como una base esencial para el desarrollo humano y de la sociedad, ¿cierto? Que yo creo que es bastante importante. Y estas ideas sentaron bases para el desarrollo de un sistema público basado en la libertad individual, la igualdad de derechos, la separación de poderes, la tolerancia religiosa. Pues recuerden que en esa época, pues si eras católico, si estabas en un país católico, ser musulmán o judío era difícil. Lo mismo pasaba si eres católico en un país musulmán. Entonces digamos que aquí empiezan a crearse otro montón de reflexiones que llevan, se abre el mundo como a otro tipo de tolerancia.
También digamos que esa idea de la ley natural, que a veces cuando la lee uno de pensadores de la Edad Media, uno puede pensar en una idea de que Dios es el centro de todo, senta las bases para este orden social justo y racional también, porque hace accesible a través de la razón un marco de organización de políticas y de defensa de los derechos individuales, ¿cierto? Porque pues si el libre albedrío y la libertad son importantes y hacen parte de la ley natural que Dios ordena, pues cómo no van a ser importantes. Entonces digamos que esto, aquí empieza un debate bastante importante, donde esta creencia en el libre albedrío enfatiza, o mejor dicho, implica que los individuos somos responsables de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones, ¿cierto? Y esta idea empieza a contribuir al desarrollo de la noción de un contrato social, donde los individuos ceden parte de sus libertades para formar una sociedad ordenada y justa, que es lo que hoy llamamos Estado, ¿cierto? Por eso le pagamos al Estado una parte de nuestro dinero, también cedemos parte de nuestra libertad para que esto funcione. Yo creo que esto es importante saber que también viene de estas ideas que el catolicismo en algún momento rescató o adoptó de la antigua Grecia y empezó a sentarse a reflexionar más o menos por unos 1000 años. ¿Cierto? De este pensamiento podemos encontrar una obra que a mí me parece muy interesante, Leviatán, que es de Hobbes, donde se plantea la idea de un contrato social como fundamento de un orden político. También vamos a encontrar, se llama no son contratos, se me olvidó la palabra, dos tratados sobre el gobierno civil, donde sencillamente Locke plantea, digamos, la idea de gobiernos legítimos, derivados del consentimiento de los ciudadanos, o lo que llaman los gobernados, que me parece que es realmente importante. Incluso plantea que si los gobernados o los ciudadanos no están de acuerdo con su gobierno, tienen el derecho ¿cómo lo llama? Él se llama... esto se llama, no es rebelión, pero llamémoslo rebelión por falta de otra palabra. Jacques Rousseau también habla del contrato social y él habla también del discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres y plantea una visión de un humano que necesariamente es moldeado por la cultura y las instituciones, que yo creo que es algo realmente importante, porque empieza uno a ver cómo estas instituciones gubernamentales que en algún momento no existían empiezan a aparecer, empiezan a tomar una forma un poco paternalista, y tiene que ver también con estas ideas que se planteaban en esta época. Incluso Emmanuel Kant, cuando habla de la crítica de la razón pura, diferencia entre el mundo de fenoménico, ¿cierto? Que es accesible a nuestros sentidos, digamos que es el mundo físico, el que nos hace dar frío, nos hace dar miedo, nos hace hacer otro montón de cosas, pero también nos habla del mundo nouménico, donde está, digamos, que yo creo que tiene que ver más con un lenguaje más moderno, tendría que ver con la percepción subjetiva del mundo, que tiene que ver más con nuestras emociones, nuestras creencias, y nuestros sentimientos, ¿cierto? Que yo creo que es bastante, digamos, una sensibilidad interna. Ya con estos pensamientos que fueron heredados de la antigua Grecia, que pasaron a la Edad Media, que pasaron también después a empezar a hacer desde qué es el ser humano, empezamos a plantearnos qué es un ser humano en sociedad, cómo empezamos a organizarnos, cómo nos vamos a gobernar. En el siglo 19 y 20 llegan unos nuevos paradigmas que yo creo que son bastante importantes, porque pues no solamente con la llegada del posmodernismo, que pone un poco en jaque todo, ¿cierto? Hay tantas corrientes filosóficas que desafían las concepciones tradicionales, que empezamos a cuestionar valores
y estructuras de poder establecidas, digamos, y poniendo la revalorización de la vida y la voluntad de poder como elemento central de la existencia humana. Yo creo que esto es realmente importante, ¿cierto? Es cómo las personas no quieren de ninguna manera renunciar a sus libertades, pero sí están dispuestos a renunciar un poco a sus obligaciones porque sienten que ese contrato social pues ya no es justo. Entonces digamos que en esta época que nos ha tocado a nosotros hay un replanteamiento, hay una reevaluación de un montón de cosas, de conceptos, de estructuras que nos llevó 3000 años construir y que ahora sin darnos cuenta estamos tratando de solamente con ejercicios mentales, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, desmontando cosas realmente importantes de esos hombros de gigantes, donde en realidad está basada todo nuestro bienestar y todas las comodidades que tenemos. Yo creo que para esta época, creo que es importante, ahora que estamos hablando del siglo XIX y siglo XX, es hablar un poco de Nietzsche y su obra Así habló Zaratustra, por ejemplo, o La genealogía de la moral, me parecen interesantes. También Sigmund Freud habla del malestar de la cultura, pero yo creo que para entender un poco el pensamiento posmoderno del mundo, que no solamente, digamos, está basado en los sentimientos y las percepciones o creencias. Hay, por ejemplo, un neurobiólogo muy interesante, llamado Robert Sapolsky, creo que es de la Universidad de Stanford, que en este momento afirma que el libre albedrío no existe, que tiene bases científicas, biológicas, para demostrar que no somos responsables de nuestras acciones. Y solamente escuchar esto y oír la evolución, la evolución que hemos hecho acerca o la evolución que hemos seguido acerca del pensamiento humano, acerca del libre albedrío, como el libre albedrío en realidad es una de esas piedras en las que de la base de la construcción social, de esas piedras fundamentales, y cómo en este momento está siendo desmentida o atacada, cómo empieza de repente todo nuestro sistema, el sistema que nos ha tomado tanto pensamiento y tanto tiempo más o menos construir esta construcción intersubjetiva donde creamos el tejido social y que depende increíblemente de que la persona que tiene libre albedrío pues tenga elecciones y sea responsable de sus acciones. En eso se basa nuestro sistema social, nuestro sistema de impuestos, nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de recompensas. De pronto nos damos cuenta que estamos en un momento increíblemente importante y muy emocionante, diría yo, para la filosofía, porque es en este momento donde la filosofía es realmente importante, donde nos tenemos que sentar de verdad a replantearnos el mundo, y qué mejor manera que hacer esto a través de la antropología filosófica, de los principios que podemos ver en la historia, esto cómo se ha construido cada pensamiento, a qué nuevo pensamiento ha llevado, esto cómo ha mejorado la condición humana, la condición social, nuestra visión de la naturaleza humana, y cómo en este momento esos mismos pensamientos, gracias a avances en la ciencia, pero no solo en la ciencia, sino también en la conciencia de las personas, de conocernos a nosotros mismos, empezamos a poner en duda elementos de nuestra sociedad que en realidad pueden transformar no solamente el pensamiento, sino nuestra sociedad. Esto me parece a mí increíble. Y me encanta que la antropología filosófica me haya encaminado en este viaje para leer estos autores, encontrar estas ideas, encontrar esta evolución, y de verdad en este momento contar con una línea roja que me guía a través de estos nuevos dilemas, estos nuevos desafíos que me parecen increíblemente importantes de abordar desde la filosofía. Muchas gracias, espero este video les haya gustado.